¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo un video demostrativo en el cual vamos a presentar una grabadora de voz en formato microcassette fabricada por Panasonic, modelo correcto RN202. Bueno, aquí en el canal ya hemos presentado varios productos muy similares al que estamos observando, y de hecho este producto ya lo hemos cubierto en otros videos. La razón de estos videos es precisamente para demostrar que el equipo está funcionando. Si tiene algún detalle, alguna falla, pues lo vamos a mencionar y lo exhibimos aquí en el canal. Entonces, este producto lo vamos a poner a prueba, vamos a hablar sobre sus características y condiciones físicas, y por supuesto que esté cumpliendo con su propósito, que es de grabar y reproducir audio en cassette, bueno, microcassettes, ok. Entonces, si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban, por favor. Vean los videos, compartan y apoyen con un like. Así es que, bueno, sigamos. Vamos a ver este equipo que es, la verdad, estéticamente está muy bien. Al igual que otros equipos ya se están escaseando, este es uno de ellos, se ven pocas veces y a veces uno lo encuentra y no funcionan, tienen problemas para reproducir. Hay personas que me han preguntado precisamente sobre reparar o qué onda con estos equipos que no giran, que no reproducen. Es el mismo procedimiento de las grabadoras de cassette estándar, pero el problema es de que, bueno, yo la verdad no me dan muchas ganas de desarmar este tipo de dispositivos, porque la verdad tienen cables bastante finos, pequeños. Entonces esos cables, unos, no sé, unos 3 5 dobleces que se den y ya se revientan, se trozan. Entonces tienes que andar soldando la placa, etcétera. Entonces yo realmente, cuando un equipo de estos falla, mejor me olvido de él, porque sí está un poco o algo complicado manipular esos cablecillos, las piezas, porque todo es más reducido, ok. Pero bueno, este no es exactamente el tema del video. El tema del video es de que vamos a ver cómo está, qué nos ofrece y cómo funciona. Así es que, bueno, vamos a comenzar con lo primero, que es lo estético, lo físico. Les decía que se ve muy bien, está todo muy suave. Físicamente, estéticamente luce muy bien este equipo. Directamente al punto voy a mencionarles, y es algo que no me había percatado hasta después. Lamentablemente tiene una pequeña, bueno, sí tiene una grieta aquí, ahí lo están observando. Entonces es una grieta pues que se le formó por lo visto. Lo que pasa es que aquí por dentro lleva un resorte, y como que estaba haciendo mucha presión y llegó el punto en el que, pues bueno, rompió el plástico. En este caso sí tuve que remover, sí tuve que desarmar este equipo, pero no precisamente para repararlo de las bandas. Lo tuve que abrir porque una de estas dos terminales, déjame ver, sí, es esta. Esta terminal estaba muy corroída. Entonces ahorita mira, vamos a hacer el acercamiento y ya puedes ver que la terminal pues no está tan mal, está pasable, está bien. Se podría decir que está bien, a como estaba antes, que sí estaba muy oxidada. Entonces ya ahí tiene indicios ligeros, así solamente que te tengas que fijar muy bien. Te das cuenta que sí se sufrió corrosión, ok. Más sin embargo, pues todavía aguanta un buen tiempo lo que es la colocación de pilas. En este lado pues todo bien, salvo esta terminal que está por ahí al fondo, mira, esta. Entonces esta terminal, esta precisamente es la que tenía un pedazo de alambre, que de hecho me parece que se lo doblé para reducir la presión, ok. Y si se dan cuenta, pues eh, la grieta comienza desde aquí, ok. Entonces como que al tratar de doblar esto, mira, se va corriendo la grieta hasta que avanza más. Pero pues bueno, lo más que pude hacer fue extraer las terminales.
en este otro bando también sí las logré extraer. Cepillarlas pues ya fuera, porque dentro sí se puede, pero es muy incómodo. Aparte vas a rayar aquí adentro todo esto, entonces no se va a ver tan bien. Prefiero hacerlo de esa forma, entonces sí se tienen que remover los tornillos que se alcanzan a ver. Okay, no es algo difícil de hacer, pero pues preferible a dejarla toda rayada aquí bien feo. Entonces al abrirlo sí tuve que hacer unos ajustes, y acá al fondo, nada más que casi no se va a notar por la cuestión de el resorte. Ok, ahí apenas ahí se alcanza a ver como si estuviera como untado algo, pero es realmente el plástico que está derretido. Ok, se derrite a propósito para poder que, bueno, intentar que quede otra vez bien, o que no siga corriendo la grieta. En este caso parece que pues se contuvo, pero pues de otra forma sería derretirlo por fuera, pero ya se miraría muy feo aquí todo derretido, entonces por eso no lo hice. Bueno, el chiste es de que es el único, la única cuestión que se tuvo que hacer, limpiar las terminales, porque dos de ellas estaban muy oxidadas. Ok, funciona con dos pilas AA a 1.5. Vamos a usar recargables. Ok, y lo que pasa que ya puestas las pilas también hacen presión por los resortes. Ok, pero ya todo colocado, pues parece que no se sigue abriendo. Mira, es lo que quería ver, que no se sigue abriendo, pero pues, lo quise decir que tiene la grieta para que luego no digan como que no sabía. Ok, posiblemente, no sé, la persona se le cayó, no sé qué onda, y ya aquí no estoy seguro si hay una segunda grieta. Mira, esta que se aprecia aquí, ahorita la acabo de ver. Es que realmente esta parte de, bueno, toda la carcasa de este equipo, la verdad, no es como que un plástico tan resistente. Si está algo frágil, si está delicado, es decir, si se te llega a caer, pues bueno, es muy probable que se te vaya a quebrar a otro punto. Ok, entonces eso es lo malo de este tipo de plástico, que sí está medio delicado. Eh, Aquí tiene un orificio, y ese orificio va a servir para lo siguiente. Ok, por ejemplo, metes un desarmador fino de tipo cruz, o puede ser uno plano, pero que sí sea muy fino, desarmadores de precisión. Y por ejemplo, si tu equipo reproduce muy lento, lo vas a poder ajustar ya sea más rápido, más lento. Ok, favor de las manecillas del reloj es más rápido, en contra es más lento. Ok, entonces en este caso prácticamente no va a hacer falta hacer ese ajuste, porque en esta parte vamos a tener unos controles, y uno de ellos va a ser precisamente para lo que es el fast playback. Algunas veces cuando grabamos cassettes y los tocas en un equipo se oye más lento. Si sucede eso, vas a correr para acá donde dice fast play y va a avanzar más rápido. También tiene el control de velocidad. Ahorita está en 2.4, que sería normal, pero también puedes bajarlo por si la grabación está muy rápida, y ponerlo a 1.2 también, velocidad de reproducción. Ok, puede también trabajar con adaptador de corriente directa 3 volts. Su entrada es de pivote, es muy finita, y las polaridades es masa negativa, centro positivo. Este es el tipo moderno, ya no es inverso. Ok, y qué más. Bueno, en este modelo la pausa es electrónica, que en este caso si lo hacemos todo hacia arriba, ahí va a estar pausa aplicada. Al centro está desactivado cualquiera de los dos que está tanto arriba como abajo. Aquí no hay ninguno de ellos aplicado. Ok, velocidad 2.4. Vamos a ver acá los controles de reproducción. En este caso pues muy fácil: playback, stop, que a su vez es expulsar. Ok, adelantar, regresar.
y también se puede pues adelantar, regresar durante la reproducción para no tener que parar y hacer tanto movimiento. Ok, bueno, número de serie. Y pues este equipo también fabricado en Japón, de muy buena marca, Panasonic. Panasonic tiene equipos de grabadoras de voz bastante recomendables. Ok, este es uno de ellos, que ofrece muy buenos resultados, prestaciones pues normales. Hay otro modelo que es más avanzado, que tiene sensor de detección de voz. En este caso no puede hacer grabaciones con detección de voz. Todas las grabaciones son manuales. Ok, su micrófono incorporado, ahí está. Ok, control de volumen tipo perilla y salida para audífonos, en este caso bueno, audífonos o sistema de bocinas externo con 8 ohms como máxima impedancia. Ok, el volumen, la perilla del volumen viene numerada. Ahí está. Ok, y qué más nos falta. Bueno, eso sería todo. Vamos a abrirlo aquí y vamos a poner a reproducir. Ahí está, ahí se mueve. Rebobinamos. Bueno, está rebobinando. Ahí está rebobinando. Adelanta. Ok, reproducción. Regresa. Sigue reproduciendo. Ahí adelanta un poquito. Sigue reproduciendo. Regresamos. Sigue reproduciendo. Ok, vamos a reproducirlo. Y por acá el botón de pausa. Le aplicamos la pausa. Deja de reproducir. Bajamos un poquito. Y ahí sigue reproduciendo. Y ahí está. Ok, el botón de rec para grabar es un solo toque, pero tenemos que tener un cassette para grabar instalado. Si no tienes cassette instalado, jamás va a bajar el rec. Ok, solamente que te la sepas muy bien y por acá abajo le muevas algo y lo hagas bajar. Ok, ahí está, pero debe tener un cassette. Así es que bueno, ay, caray. En esta, que vaya a aparecer una grieta aquí, ¿no? Ok, en este video lo vamos a poner a prueba precisamente tanto para reproducir como para grabar. Ok, entonces vamos a hacer las pruebas. Es altamente recomendable que después de varias reproducciones de cassette tengas un cassette limpiador. En este caso es de la misma marca, es un head cleaner. Lo puedes encontrar en internet, en los principales sitios de comercio electrónico. Esto es una limpieza en seco. Ok, lo vas a poner a reproducir normal como si fuera cualquier otro cassette. Pues lo puedes poner a reproducir las veces que gustes, adelantar, retrasar, y todo eso lo va a ayudar a que siempre esté ofreciendo buena calidad de reproducción. Ok, vamos a ponerla así para que no se caiga. Los cassettes, por ejemplo, mira, puede ser como este Panasonic, siempre y cuando sea microcassette, todos son iguales. Lo único que cambia es la duración. Aquí tenemos uno de la 3M. Ok, nada más que la cantidad de tiempo no me dice exactamente la cantidad de tiempo. Ok, este sí me MC60. Este es otro cassette de la Sony, también MC60. Ok, y vamos a usar uno de ellos para grabar. Ok, vamos a usar, pues estará bueno. Ok, vamos a usar este de Panasonic. Sí, vamos a usar este, a ver qué tal. Ok, está. Y vamos, ok, está al revés. La cinta, en este caso, la cinta hacia donde corre el playback, de izquierda a derecha. Entonces tiene que ser así. Ajá, así. Ok, ahí está. Cerramos.
Ahí lo regresé un poquito, le faltaba un poquito regresar para agarrar la grabación todo desde el comienzo. Ok, entonces aquí le voy a poner 8 puntos de volumen. Vamos a hacer una grabación de prueba y la distancia aproximada entre el micrófono y donde estoy yo es aproximadamente unos 30-35 centímetros, así es que vamos a hacer una primera grabación. Ok. Grabación de prueba 32321, grabación de prueba 32321, equipo Panasonic microcassette modelo RN202 con fast playback y 2 velocidades de reproducción. Distancia aproximada 30-35 centímetros, 32321. Primera prueba de grabación finalizando ahora. Vamos a regresar. Ahí está. Y vamos a escuchar a ver qué tal. Okay. Grabación de prueba 32321, grabación de prueba 32321, equipo Panasonic microcassette modelo RN202 con fast playback y 2 velocidades de reproducción. Distancia aproximada 30-35 centímetros, 32321. Primera prueba de grabación finalizando ahora. Ahí está, ahí estamos regresando durante la reproducción. Grabación de prueba 32321, grabación de prueba 32321, equipo Panasonic. Ok, vamos a regresarlo todo. Vamos a hacer una segunda prueba de grabación y en esta ocasión pues voy a hablar prácticamente lo más cerca que pueda aquí al micrófono, así es que vamos a estar a una distancia aproximada de 10-15 centímetros más o menos. Ok, entonces vamos a hacer una segunda prueba de grabación, un solo toque, listo. Segunda prueba de grabación 32321, grabación de prueba equipo Panasonic modelo RN202. Segunda prueba de grabación 10-15 centímetros aproximadamente retirado con respecto al micrófono. Segunda prueba de grabación equipo Panasonic microcassette finalizando ahora. Ok, ahí está. Y vamos a escuchar. Segunda prueba de grabación 32321, grabación de prueba equipo Panasonic modelo RN202. Segunda prueba de grabación 10-15 centímetros aproximadamente retirado con respecto al micrófono. Segunda prueba de grabación equipo Panasonic microcassette finalizando ahora. Finalizando ahora. Ok. Vamos a escuchar esos resultados, pero ahora con lo que es apoyándonos en un sistema de bocinas externo, porque pues estas bocinas son bocinas de referencia, no es una bocina tan fuerte, entonces es solamente como para saber qué se conversó, qué se dijo, etcétera. Pero si quieres mejores resultados, entonces vas a tener que apoyar conectando la salida de audífonos. Ok, ahí lo tenemos a un sistema radiograbadora que a su vez nos va a funcionar como sistema de bocinas externo. Entonces vamos a bajarle todo el volumen y lo vamos a ir subiendo poco a poco. Entonces damos playback, vamos a subirle. Segunda prueba de grabación 32321, grabación de prueba equipo Panasonic modelo RN202. Segunda prueba de grabación 10-15 centímetros aproximadamente retirado con respecto al micrófono. Segunda prueba de grabación equipo Panasonic microcassette finalizando ahora. Ok, vamos a regresarlo todo. Vamos a desconectar y en esta tercera prueba lo que voy a hacer es grabar prácticamente así, prácticamente casi el micrófono en mi boca, ¿no? O sea, a una distancia lo más cerca, ¿ok? Entonces aquí el equipo va a desaparecer de cuadro, pero voy a hacer una tercera y última prueba de grabación. Así que vamos otra vez. Ok.
tercera prueba de grabación, equipo Panasonic micro cassette, conversando a, pues bueno, menos de 5 centímetros, 2 centímetros aproximadamente del micrófono incorporado. Modelo RN202 Panasonic con Fast Playback, dos velocidades de grabación. Esta es tercera prueba de grabación, finalizando ahora. Ok, regresamos. Tercera prueba de grabación, equipo Panasonic micro cassette, conversando a, pues bueno, menos de 5 centímetros, 2 centímetros aproximadamente del micrófono incorporado. Modelo RN202 Panasonic con Fast Playback, dos velocidades de grabación. Esta es tercera prueba de grabación, finalizando ahora. Ok, entonces en esta tercera prueba de grabación lo pudimos escuchar, el resultado de grabación mucho más presente que en los dos anteriores, debido a que en esta ocasión fue como en las películas o bueno en las series que hemos visto, que un reportero, un periodista está entrevistando a alguien y que prácticamente la grabadora se la pone casi en la boca. Pues algo más o menos así acabo de hacer. Entonces, por esa cuestión, el audio se escucha pues con más presencia y mucho más claro. Entonces, ahorita si le conecto el auxiliar, pues se va a escuchar muy fuerte el audio, ¿ok? Entonces, no, bueno, ¿lo hago o no lo hago? A ver, vamos a ver. Es que va a estar muy fuerte. No lo voy a subir todo porque si se va a escuchar muy fuerte. Ahí está. Vamos a dar playback. Un poquito nomás. Tercera prueba de grabación, equipo Panasonic micro cassette, conversando a, pues bueno, menos de 5 centímetros, 2 centímetros aproximadamente del micrófono incorporado. Ahí está. Es un resultado así, breve, pero prácticamente no hace mucha falta porque pues ya nos dimos cuenta que sí se escucha bastante bien. Tercera prueba de grabación, equipo Panasonic micro cassette, conversando a, pues bueno, menos de 5 centímetros, 2 centímetros aproximadamente. Ok, entonces en este tipo de grabadoras de voz, entre más cerca estén del micrófono, mejor va a ser el resultado. Ok, una de las cuestiones que sí hubiera estado suave es que trajera marcador de al menos 3 dígitos mecánico. Hay otros modelos que sí lo traen, pero en este caso no. También no trae una luz LED, la cual nos indique que el aparato está realizando alguna función como grabación, etcétera. Vamos a ponerlo a reproducir. Y ahí vemos que no hay LED. Generalmente traen un LED en la parte superior, aquí por un lado, por acá, pero en este caso no lo trae. Debido a que es uno de los modelos de Panasonic más digamos que es uno de los modelos más así como que básicos, económicos, pero no por ser económico ya vieron que es malo su calidad de grabación, sino que es buena calidad, muy buena calidad, pero tiene algunas limitantes. Entre ellas, una segunda es entrada para micrófono externo, lo cual hubiera estado súper bien. Ok, ahí conectas un micrófono pues de mejor calidad, lo pones a grabar y el resultado va a ser todavía mejor. Ok, y bueno, vamos a jugar un poquito aquí con lo que había dicho, las velocidades. Vamos a subirle. Ahí está. Ok. Tercera prueba de grabación, Ahí está la pausa. Seguimos. Un equipo Panasonic micro cassette. Ahí está más lento. 5 centímetros, 2 centímetros aproximadamente. Otra vez. Tercera prueba de grabación, equipo Panasonic micro cassette, conversando a, pues bueno, menos de 5 centímetros, 2 centímetros aproximadamente del micrófono incorporado. Modelo RM2 Panasonic con Fast Playback,
2 velocidades de grabación. Esta es tercera prueba de grabación, finalizando ahora. Ahí está. Ok, entonces este equipo está perfecto como para sesiones de, bueno, para periodistas que van a hacer así entrevistas en la calle, mesas de discusión, mesas de diálogo. También puede captar que lo pongan aquí en la mesa y están platicando también, o alguien que esté dando alguna conferencia, entrevista, y estás cerca y se lo pones y va a alcanzar a captar lo que esté hablando. Ok, entonces este equipo es bueno, la ventaja, su tamaño, su practicidad, que bueno, cuando ya tienes colocado el cassette ya puedes estar haciendo una grabación con un solo toque. Ok, el nivel del volumen no importa si lo tienes en ceros, si lo tienes al máximo, lo que sea, de todas formas va a capturar el audio a un cierto nivel. Ok, ahorita ya tenemos el cassette limpiador. Entonces el cassette limpiador va a ser lo mismo. Vamos a ponerlo a reproducir. Igual lo puedes poner a grabar y se van a limpiar los dos cabezales, el de reproducción, que es el cromado, y el de grabación, que es el color oscuro con una pequeña como rayita en medio o cuadrito. Entonces en este momento, como están los dos, se están limpiando los dos, y eso le beneficia porque los cassettes a lo largo del tiempo acumulan pues impurezas, se van deteriorando. Entonces poco a poco van contaminando las piezas por donde va pasando. Aquí ya llegó a su final, que bueno, debería de autodetenerse, pero no lo hace. Ok, vamos a hacer una prueba de autostop. Voy a poner, ok, voy a poner este así, en lugar de ponerlo al lado donde debería de ir la cinta, o sea, donde corre la cinta, lo voy a poner opuesto. Voy a adelantar un poco, bueno, voy a regresar un poquito. Ahí está. Vamos a darle reproducción. Ahí está. Vamos a poner lo que esté reproduciendo. Y bueno, no me indica nada que tiene autostop, pero si lo tiene se debería de autodetener. No. Ok, en este caso, si el cassette se termina, hay que pararlo por uno mismo. Ok, manualmente hay que pararlo. Vamos a ponerle grabar. En lo mismo, ya se terminó la cinta, pero no se autodetiene. Ok, no dice que tenga esta función, tal vez es su funcionamiento normal, porque cuando tiene autostop te lo indican. Ok, entonces en este caso no tiene autostop, pero les digo, es una versión económica básica de una grabadora de voz de Panasonic. Hay modelos que vienen mucho más completos, con mayores prestaciones como sensor de detección de voz, entrada para micrófono auxiliar, eh, entre otras. Y este modelo, pues bueno, es lo que nos ofrece, es lo que es, y pues no está tan mal para ser así básico. Ok, y aquí pues la grieta que les había comentado, y quise hacer bastante énfasis para que pues bueno, sepan que tiene esto. Posiblemente pues aplicarle aquí algún pegamento pueda evitar que ya siga corriéndose la grieta. Bueno, ya depende de cada quien si le quiere hacer un arreglo ahí o lo mantiene igual, o si no pues pueden recurrir al clásico teipazo, que ese no falla, pero no. Ok, mejor así, que se quede original. Así es que bueno, vamos a remover aquí las pilas. Ya las mencionamos, las pilas. Ahí está. Ok, tapita. Ok, ahí lo tienen. Entonces esta grabadora de voz está funcionando de manera correcta. Tiene muy buena calidad de grabación cuando la persona o la fuente de sonido está cerca, muy cercano. Entre más cercano, mejor el resultado. Ok, así es que pues bueno, ahí lo tienen.
Llegamos al final de este video. Si es así y si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse para estar al pendientes de nuevas actualizaciones. Aquí en el canal hay videos de equipos muy parecidos que hemos exhibido anteriormente. Los pueden buscar. Y pues bueno, en la descripción vamos a dejar un enlace directo a nuestra tienda en línea. Alguna persona que quiera comprar este u otros productos van a estar disponibles, solamente que vayan a la descripción y ahí pueden ver precisamente el enlace. Asimismo van a encontrar el enlace directo para Instagram. Ahí tenemos videos de otros productos, fotos de otros productos que han pasado aquí por el canal y muchos de ellos también todavía siguen vigentes. Así es que bueno, ahora sí, llegamos al final de este video. Les agradezco mucho su atención y que la pasen muy bien. Saludos a todos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Gus Walker, que tengan un excelente día. Bye bye y hasta luego.